Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles. ¿Cómo les va? El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Quisiera ponerla por aquí en lo que la introducimos. Este, ¿Qué tal? ¿Cómo está, Sofía? Ella es Sofía Segovia. Me da muchísimo gusto tenerla aquí el día de hoy. Sofía Segovia tiene una larga trayectoria que me gustaría mencionar porque vale la pena. Ella es bestseller en México y en Estados Unidos. Ella es escritora de 3 libros hasta ahora publicados, sé que vendrán muchos más, del libro Huracán, Murmullo de las abejas y Peregrino. Ella estudió comunicación en la UDEM pensando que se dedicaría al periodismo, pero descubrió que había muchas otras maneras de escribir. Ha sido ghostwriter y coordinadora de imagen y comunicación de campañas políticas y locales. Ha escrito guiones de teatro local amateur y desde el 2013 ha coordinado talleres de creación literaria y algunos de sus alumnos han sido publicados con éxito. Uno de esos alumnos soy precisamente yo. Ella ha sido mi guía, ha sido un camino que yo he seguido y bueno, Sofi, bienvenida. Bienvenida a este tu espacio. Gracias por darte el tiempo. Yo sé que estás muy ocupada. Pero cuéntanos, Sofi, cuéntanos un poquito de ti, en qué estás ahorita antes de que arranquemos toda esta plática. Me mantengo ocupada, pero nunca demasiado para ti, Ceci. A Ay, qué donde me hermosa. lleves voy. Sí, lo sé y me lo has demostrado. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Qué gusto Gracias por tenerte hoy invitar. aquí. Gracias, Al encantada. contrario. Cuéntanos un poquito de ti, Sofi. ¿Qué estás haciendo ahora? Sé, y de hecho me acaba de llegar por ahí la noticia de que ya está publicada tu novela del murmullo de las abejas en italiano. Yo sé que Sí, tienes las novelas en varios idiomas. Cuéntanos un poquito de ti, de lo que hasta ahora has logrado y has hecho con toda esta carrera tan hermosa que llevas. qué bonito emocionarse como si fuera la primera vez, ¿verdad? Estoy muy Sí, emocionada de que el martes haya salido al público italiano El murmullo de las abejas. Y además ahorita estoy trabajando en una colaboración con el traductor de Peregrinos para que la edición al inglés salga, bueno, pues creo que para marzo o abril del ok. 2021. Entonces, bueno, ahí voy. El sueño se sigue haciendo más lejano, me refiero a que voy cumpliendo, pero siempre me gusta ver que el sueño se hace un poquito más para allá porque quiere decir que va creciéndose, sí. Y Así todo es, a partir de escribir. así es. Entonces, pues, Y, no sé, ha sido algo bien bonito. y bueno, pues el día de hoy parte de lo que queremos que nos compartas es precisamente que lo he vivido en lo personal. Tú conoces mi historia y tú sabes que gran parte de este tema el día de hoy, que es escribir para sanar, no solamente estamos, porque ahorita mucha gente que está entrando, muchos de ellos no son escritores y quizás nunca aspiren a ser profesionales como tú, llegar a eso, pero realmente no necesariamente tiene que ser un escritor el que decida ponerse a escribir o alguien que quiere realmente publicar una historia. Y yo te preguntaría, Sofía, ¿por qué escribir? ¿Desde cuándo deberíamos escribir? Bueno, mira, yo creo que debemos de escribir y practicarlo y no nada más de manera mecánica, o sea, no nada más juntar la M con la A, con la M, con la A y ya sabemos escribir. Creo que es uno de los grandes recursos que tenemos como seres humanos, el de la escritura y la Así lectura, es, ¿no? Porque no se puede separar una de la otra. correcto. Y entonces yo creo que ojalá que, bueno, ya no nos tocó a nosotros que desde niños nos pusieran a escribir, pero ojalá que a las nuevas generaciones sí lo hagan, los hagan identificarse como lectores primero y después como escritores. Aunque vayan a ser doctores, ingenieros, abogados, lo que sea, yo pienso que todo mundo debe de practicar la escritura y no nada más por el WhatsApp. Así es. Porque el No, WhatsApp así no te es. permite así la gran cosa profunda, ¿no? No, creo que el ejercicio de escribir desde niños le daría recursos al individuo de cuestionarse lo profundo, ¿no? De hacerse las más grandes preguntas para llegar a las más
importantes respuestas, a las más grandes meditaciones, a la comprensión más profunda del yo, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que por ahí está el secreto de la escritura. No todos vamos a andar publicando nacionalmente, o ni siquiera, es más, ni siquiera todos vamos a estar mostrando lo que escribimos, pero ojalá que todos practicaran la escritura para ir a dar con esa profundidad que todos tenemos. Así es, mira, me voy a permitir leer una frase de un investigador de la Universidad de Texas, es James Pennebaker, que dice: cuando la gente se da la oportunidad de escribir sobre sus vaivenes emocionales, a menudo experimenta mejorías de salud, van menos al médico, presentan cambios en la función inmune. O sea, esto está comprobado. Es un investigador que ha probado los grandes beneficios que tiene la escritura. Y de hecho yo traigo aquí algunos que me gustaría que fuéramos desarrollando, pero no sé si estés de acuerdo con este investigador. Fíjate que ha sido un descubrimiento sobre la marcha, Ceci. Y parte de ese descubrimiento fue conocerte a ti. O sea, a través de ti creo que me parece que tú instintivamente, en esta gran historia que tienes, ese libro hermoso que escribiste y que me tocó acompañarte en ese camino, descubrir cómo tú instintivamente te aferraste a la vida a través de un cuaderno y una pluma, ¿no? Casi sin fuerza de levantar la mano para escribir, pero eso es en lo que invertiste la fuerza que te quedaba. Y mira, te oigo. Como que de hecho es poco lo que he mencionado yo eso, y a propósito te agradezco que lo recuerdes, que muy poca gente sabe que yo inicié este libro en cuidados intensivos al borde de la muerte. O sea, yo ahí es donde decidí empezar a escribir, y definitivamente que la prueba es de que es sanar también. Pero sí es cierto, cuando apenas si podía tomar y comer, no podía dejar de escribir, porque además de que había una gran historia que contar, era la manera de reencontrarme y tomar lo que verdaderamente valía la pena de mi propia vida. Así es, y creo ¿qué sentiste tú? O sea, esto es algo, o sea, yo en todos estos años, Ceci, porque luego lo hemos descubierto, así como ese autor de la Universidad de Austin lo escribe, yo también me he encontrado todos estos artículos científicos sobre lo importante que es leer también, pero todavía más allá es escribir. Y yo sí he sentido que yo realmente he acudido a la lectura en momentos bien difíciles, en momentos para salvar, si no el cuerpo, pues la cordura, ¿no? Pero esto de escribir lo descubrí contigo, y luego lo hemos visto ya en artículos serios científicos de lo que sucede con la gente que escribe. Entonces ha sido como una maravilla ir a comprobar científicamente lo que tú descubriste, y lo que al leerlo a través de ti comprendí que era absolutamente cierto, ¿no? Y entonces, sí, hay múltiples investigaciones que lo demuestran, pero sobre todo para mí, tú eres la prueba en vida, definitivamente. Muchísimas gracias, Sofi. No, pues realmente gracias por los piropos, y por sobre todo que este valor que tú le das agregado a mi propia creación de libro, que definitivamente, ¿cuánto tiempo estuvimos editándolo? Yo creo que fue más de un año. Sí. Porque realmente lo interesante, y les comento a todos que yo inicié este libro probablemente con 100 páginas y se me hacía ya wow, y terminó en 320 hojas. ¿Y por qué? Porque fuimos precisamente descubriéndonos. Y yo traigo aquí algunos puntos que me gustaría que fuéramos desarrollando. Por ejemplo, uno de los beneficios que yo creo que la gente, todos los que están aquí lo van a encontrar, tener este hábito primero de leer, obviamente, y de escribir, es que nos ayuda mucho a organizar ideas, ¿no? No necesariamente tienes clarísimo todo lo que quieres escribir, pero empezar a escribir te organizas. O sea, ¿qué tanto crees tú que esto, o sea, organizas ideas, organizas pensamientos, cosas que a lo mejor traes todas perdidas, y empezar a escribir forzosamente tienes que empezar como a ordenar, ¿no?
Definitivamente, y sucede lo mismo cuando escribes ficción que cuando vas y tratas de ordenar tus propios pensamientos. Es lo mismo, es el mismo proceso y es algo que, exacto, que siempre digo yo en los talleres a los que me piden consejo, es, siempre debe haber una estrategia, ¿no? Contar como se deben de contar las cosas. Me parece más fácil en la ficción ir a crear este mundo y hacerlo así como sabemos que deben de ser las historias, ¿no? Primero pasó esto y después pasó lo otro y no sé qué. Diferente ir a descubrirlo en el interior, ¿eh? Así es. Eso que dices tú, es que luego a veces estamos hablando de la gallina cuando tenemos que ir a hablar del huevo, primero, ¿no? Y no se nos ha ocurrido nunca ir a descubrir el huevo. O sea, por ir a hablar de un cliché, pero definitivamente, escribir, sí tenemos que entrar con el propósito de ordenar algo, nuestros pensamientos, empezando por los pensamientos y luego ir a dar a lo fino, a los sentimientos. Y no va a suceder a la primera, ¿eh? No, no, no. De hecho, tú comentaste una frase que me encanta, que es uno de los beneficios también, que es el autoconocimiento. Decías tú, escribir es un acto de meditación tan profunda que me lleva a un trance en donde encuentro cosas que no conocía de mí. Y esto no solamente es en la parte personal, como lo fue mi libro. Tienes 30 días en donde yo sé que esto lo has experimentado, ¿no? Sí, definitivamente. Lo vivo yo en la ficción, pero también lo vi en ti a través de tu escritura y luego tu edición, porque después también viene todavía esta reflexión y por eso hablamos de no sale a la primera. Y a la primera no decimos, mira qué geniales somos, ¿no? Pero después resulta también en la ficción que dices, ¿de dónde salió tal o cual personaje? O sea, personajes que no, siempre te preguntan, ¿eres tú? No, en la ficción yo creo que el trabajo es precisamente casi ejercicio milagroso de dejar de ser tú, ¿ok? Y entonces tú podrías decir, entonces no sé nada de mí. No, al construir estos personajes, por ejemplo, hay un personaje en El murmullo de las abejas que me gusta mucho porque se convirtió en mi maestro, es mi creación. Sí, Monopio. Sí, Monopio. Pero lo escribí yo y sin embargo él vino a enseñarme muchas cosas. ¿Por qué? Porque llegué a para mí escribir es como una meditación, es un descanso profundísimo de lo mío, ¿no? De lo aquí, el presente, de esta silla que a veces me incomoda o lo que sea. Escribir es eso, en esa meditación no realmente me dejo ir y voy y escribo. Sí, pero de repente en esa meditación llegas a este trance y escribes a este personaje que después dices, ¿de dónde salió eso? En mi vida cotidiana nunca hubiera salido, en mi vida diaria, en mi vida, y me gusta pensar que soy una persona pues de introspección, ¿no? O sea, claro que sí. Pero esa sabiduría de ese personaje salió de algo yo creo que mucho más ancestral o yo no sé, que nunca hubiera escuchado si no hubiera entrado a ese lugar, ¿no? Y es lo mismo que siento que te pasó a ti también al contar una historia que dices, yo la conozco muy bien, no. Pero a la mera hora hubo grandes sorpresas. Y de hecho tú estás hablando de ficción. Si yo en mi caso personal, obviamente, este diálogo con los personajes, que era mi propia familia, que era la gente más allegada a mí, y estos diálogos en donde te descubres y los descubres también. O sea, yo me imagino que tú, ¿qué tanto te has encontrado tú misma en esos diálogos internos? Porque yo lo vi conmigo, como dices tú, me descubrí al ponerme a hablar con mi mamá, al ponerme a hablar con mi hija, esas cartas que yo escribía. O sea, yo realmente fueron unos diálogos con los personajes súper interesantes. Pero ¿qué tanto Sofía se ha encontrado ella con estos diálogos internos? Supongo que en cada libro tiene algo de ti, ¿no? Lo que he encontrado, obviamente, pues yo soy la escritora, ¿no? Pero tú te acordarás que al escribir aún a ti te decía, Ceci, sepárate, conviértete en un personaje, sepárate para que te permitas ver
el cuadro completo, porque lo que sucede en la vida es que estamos destinados a vivir nuestro propio cuerpo y nuestra propia mente, y no hay ciencia que haya logrado que nosotros logremos transportarnos a la realidad de alguien más. Exactamente, todo es por medio de la empatía, y lo que yo creo que te pasó a ti, como me pasa a mí con mis personajes, es que no soy yo y sin embargo, no son yo y sin embargo logré a través de la empatía, de este ejercicio que yo creo que se empieza con la lectura, pero a través de este ejercicio de la empatía, por ejemplo, yo te vi comprender a tu mamá y a tu papá y a tus hermanos y comprender todo. Y entonces enriquecer mucho más la verdad que tú comprendías nada más como, digámoslo así, como lineal, ¿no? Y ahora es esférica, es completa. Sí. La puedes mirar por todos lados porque llegaste a escudriñarla tanto que te convertiste en tu mamá. Y creo que imagínate qué sanador sería si todos los que escriben algo sobre algo que les pesa, todos tenemos piedras en nuestro bagaje de vida, ¿no? Cosas que estamos cargando desde hace mucho tiempo. Cargando, y qué sanador sería en todo sentido, hasta físicamente, dejar ir cosas. Y es muy sencillo decir, tú déjalas ir, o sea, ay, qué fácil se dice. No, debe ser un ejercicio que cueste. Y yo creo que la escritura es la que nos permite, es el recurso que nos permite hacer eso. Ir pero una escritura a profundidad, no nada más así de, querido diario, hoy hice esto y lo otro, ¿no? De alguna manera, hasta que llegué contigo, porque es para mí una descarga de emociones importante. Y es cierto que llegas, no, es que estaba muy triste porque no podía respirar. Bueno, pero ¿qué más? Sí. Entonces, en el ponerte a escribir, y bueno, como decías tú, y sí es cierto, son esos diálogos, sepárate y pregúntale a esa niña, que eso es una invitación a que todos lo hagamos, ¿qué está sintiendo ahí? O sea, platica con ella, estás hablando contigo, pero al ponerte a hablar con ese personaje, y muchas veces a través de la escritura, no nada más te descubres, descarga todas estas emociones que, como dices tú, te cuesta, pero finalmente no es nada más soltar, esa es una manera de soltar, no es nada más decirlo. Es que a veces las cosas más dolorosas son las que más cubrimos con un muro, ¿no? De ladrillo firme, eso es lo que más duele más. Y estamos hablando de un escribir que nos lleve a, pues a ir a rescatar esos recuerdos, que sí van a doler. Y precisamente de eso también se trata mi novela El murmullo de las abejas, que es un anciano que se levanta de su lazy boy, fuera de bromas, su lazy boy va a recordar todo lo que había decidido olvidar, ¿no? Y en el camino dice, no, ya hasta ahí, porque no. Puedo más. Sí se puede. Sí. Y en cuanto más te atrevas a ir a escudriñarlo, pero realmente me parece a mí, como visto desde afuera, como si fueras un personaje y a los otros personajes también de tu vida, los personajes reales, me parece que más logras esto de sanar, no nada más sanarte a ti, sino sanar las relaciones también, porque llegas a comprender la actitud de la madre, la actitud del padre, pues quizá, pues hasta los celos de los hermanos o lo que sea que haya, ¿no? Y no hay más recursos que eso, y hasta que no te pones tú en ese lugar, te das cuenta que a lo mejor no lo hubieras hecho mejor, a lo mejor no hubieras podido hacerlo mejor, que de hecho ese para mí es otro de los beneficios, que es que para mí por lo menos tú me ayudaste, que eso es algo muy valioso, porque tú te acuerdas que yo tuve ya algunos, de hecho ya lo he compartido, mi experiencia cercana a la muerte, en donde yo tenía un mensaje, tenía un propósito, pero dices, bueno, ¿y cuál es el propósito de mi vida? Y muchas veces el escribir te ayuda a encontrar ese para qué estoy haciendo lo que hago, cuál es el sentido de, y muchas veces no lo logras entender precisamente porque no hay orden,
porque no te has puesto a meterte, a hablar contigo, con tus personajes y a entender que las relaciones no son sencillas, pero cuando hay este punto que decías tú de la empatía, es mucho más sencillo decir, ok, entonces tengo una meta, tengo un para qué, sin nada más estar, como digo yo, apuntando a los demás de las cosas que hacen mal, pero uno se apunta a sí mismo 3 veces y Dios es testigo. Así digo yo cada vez que apuntas a alguien. Pero es parte de encontrar el para qué hago las cosas. O sea, es otra ventaja de la escritura. Al menos a mí me ayudó muchísimo encontrar ese propósito, ese para qué. Y definitivamente que mi vida, yo la podría partir de antes de mi libro y después de mi libro, ha sido fantástica. ¿Para qué haces las cosas? Es que son grandes preguntas, suenan muy sencillas porque se componen por palabras cotidianas, ¿no? Pero son, ¿para qué haces las cosas? ¿Por qué reaccionas como reaccionas? ¿Por qué te ha pasado lo que te ha pasado? ¿Y qué vas a hacer a partir de eso, no? Creo que llegar a esa meditación también te puede hacer saltar estas grandes abismos que hay, eso de no puedo avanzar de aquí, no puedo avanzar del rencor, no puedo avanzar del resentimiento o del dolor o de la tristeza o lo que sea. Sí, creo que la escritura es un medio que se pone a nuestra disposición para llegar a empezar con a lo mejor preguntas más sencillas, pero llegar a las profundas, a las más profundas y luego llegar a las grandes respuestas, ¿no? Y creo que las grandes respuestas siempre nos van a llevar a más preguntas y las preguntas siempre son muy sabrosas, porque son muy enriquecedoras. De hecho, yo recuerdo mucho que una de las primeras tareas que me pusiste a hacer, bueno, a todas quienes te acompañamos en este proceso, era leer. Sí. Y era leer, leer y leer. Entonces, a mí me ayudó muchísimo la lectura, y ese es un punto importante de mencionar, porque me ayudó a encontrar palabras para yo también escribir. Porque es muchas veces te quedas corto con las emociones, con lo que estás sintiendo, y la lectura es un viaje. Estás viajando al mundo de otra persona, estás viajando a las vivencias de otra persona, te transportas. Y a mí, o sea, esto es una cosa que tengo yo que reconocer que hiciste una gran labor, al menos con esta escritora, de que la lectura me ayudó, para empezar, te ayudas a conocer mucho más vocabulario, a mejorar la ortografía. O sea, hay muchas cosas que... Pero eso es un hecho, eso es un hecho, nadie lo puede evitar, ¿sí? Pero lo más importante es el ejercicio de la empatía. Llegar a vivir otras vidas, porque también esto es algo que no lo puede lograr no lo puede lograr la ciencia. Transportarnos en tiempo, a vivir lo que se sintió, vivir tal o cual guerra, o hacer un anciano, o hacer una anciana cuando nunca lo ha sido, hacer, bueno, otras realidades, y creo que todos los que leemos sabemos muy bien esto, que cuando leemos nos liberamos. Cuando leemos le damos más dimensión a nuestra vida y vamos quizá a este descanso de nuestra realidad, como ya decía hace rato, a vivir quizá unas aventuras o unas tragedias. Son ajenas, sabemos que vamos a regresar a tiempo a comer, ¿verdad? O sea, Pero estás allá adentro. Pero fíjate, otra cosa que también se ha comprobado científicamente, que es que el cerebro del lector cree que vive lo que está leyendo. Y entonces las experiencias se hacen propias. Y entonces, otra vez volvemos, no hay ciencia que nos conecte por un cable para vivir lo que se siente ser un anciano, un hombre, o sea, diferentes cosas que no hemos sido y nunca seremos, más que la lectura. Y entonces ese es un gran recurso para los escritores. A mí me gusta pensar que sí te ayudé, Ceci, y que he ayudado a otros. Me gusta pensar que fui buena guía, pero creo que la mejor guía es la lectura. Es la mejor maestra. Inclusive, también era básico, Sofi, para mí lo fue al menos, qué lecturas hacer.
porque hay lecturas para diferentes momentos, ¿no? Sí. No necesariamente te vas a poner a leer La Guerra de las Galaxias cuando lo que quieres es otro tipo de introspección. Entonces, creo que tus recomendaciones fueron muy puntuales, muy sabias, y sobre todo que tenía que ver con lo que yo también quería escribir y quería desahogar. Y yo te quería preguntar, porque comentamos hace poquito algo de que tú has encontrado momentos o formas, digo, porque para que la gente que nos está escuchando, ¿cómo le hacías o en qué? Yo también los viví, pero me gustaría que los compartieras tú. Por ejemplo, esto de los aparatos electrónicos, los teléfonos, todo esto, ¿nos estorba, nos ayuda? ¿Cómo le haces tú para que llegues a este momento de trance, como decías tú, o sea, donde realmente quiero entrar? Al escribir. Al escribir, exactamente. Cuando empezar, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Con el WhatsApp aquí al lado, con la computadora enfrente? O sea, ¿qué hace Sofi para realmente lograr? Creo que empieza por un robo. Y esto es un concepto un poco complicado de entender. Hay que robarse tiempo para uno mismo. El tiempo está ahí. Solo tenemos que robarlo un poquito, porque la vida sí, no son nada más los teléfonos, que qué barbaridad, claro que sí, o el internet, claro que sí, pero es todo, porque estamos acostumbrados por educación decirle que sí a todo, ¿no? A todas las invitaciones, a todas las peticiones de ayuda, a todas las... Y entonces suena muy raro, pero tu tiempo es tuyo, sin embargo, ya en realidad está donado a todos estos sís que damos en la vida. A todo tenemos que decir que sí. Y hay que aprender de vez en cuando a decir, en tal momento del día, lo voy a dedicar a mí, lo cual quiere decir que voy a decir que no. A esas horas es no a todo lo demás y sí a lo que traigo adentro, que tengo que tener silencio para poder escuchar con atención, ¿no? Y entonces esto empieza por un robo y luego sí, o sea, en este momento, digo, a mí me sucede, Ceci, yo creo que a ti también ya cuando estabas, pero concentradísima con el libro, que nada te saca, pero de todas maneras, por ejemplo, yo ahora, pues mi trabajo implica muchísimas cosas. Y en mi última novela que escribí, pues estaba 16 horas diarias metida en la computadora, concentradísima, pero al mismo tiempo también tenía que atender muchas otras cosas. Las redes sociales son parte ya de mi ecosistema, por llamarlo de algún modo, ¿no? Entonces he aprendido a vivir con eso, y administrarlo también. Pero inclusive también cuando te vas a concentrar tienes que concentrarlo. Pero estamos hablando de alguien o hablándole a alguien que lo estamos invitando a escribir y no tiene que ser tanto este sacrificio, pero sí, por ejemplo, creo yo que hay momentos en el día, y el otro día también lo hemos hablado muchas veces, es decir, estos momentos. ¿Qué momentos has tenido tú? Y ahorita los comento yo, que son así como que no es que te vayas a escapar a la montaña, a estar toda preparada para irte a escribir, realmente son momentos que están en la vida cotidiana. Sí están, por ejemplo, en la regadera se resuelven muchas cosas, ¿eh? Y esto, no te creas que tú también me dijiste, en la regadera resolví. El inicio de mi novela, ahí en la regadera, fue donde, saliendo de ahí, lo escribí. Bueno, yo en la regadera, a veces escribimos lejos de un cuaderno o lejos del teclado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque estamos un momento ahí en la regadera, quizá, no es que estemos a oscuras absolutas ni nada, pero hay poco estímulo, más que si en esa escasez de estímulo natural que siempre nos invade, nos permitimos entrar a este interior, y es un ejercicio que yo hago en la regadera, la verdad, sí, salen, ahí está la creatividad, ¿no? La regadera, para mí, ¿dónde está la de cada quien? Para mí también, en el carro, cuando estoy tratando de crear algo, voy en silencio. No pongo el radio, no pongo nada. Voy en silencio porque voy escuchando mi interior. Y entonces eso es bien importante. Pero, ok,
tienes media hora al día. Bueno, esa media hora la vas a dedicar a escribir después de esta invitación que te hace Ana Cecilia González. Hazle caso. Y resulta que sí, ahí sí te invito a quitarte, tratar de quitarte todos los estímulos que sean ajenos, porque en realidad la vida, como decíamos hace rato, nos invade toda y nos tiene tomado hasta los sentidos, ese. O sea, no sabemos a veces describir nuestros sentidos. Y entonces es súper importante volver a conectar con nosotros mismos. Ya no se diga con qué problema o qué vamos a resolver, ya vendrá, pero primero el ejercicio sería conecta con tus sentidos, conecta con tu... vuelvo a esto, es el título de mi novela un poquito, pero es que ha sido algo, pues es un tema en mi novela. El murmullo que tienes dentro, escucha con profundidad, o sea, de verdad, escucha con la piel, con los ojos, con los 5 sentidos y luego vierte eso a la página. No tienes que escribir tanto, ¿no? Entonces, eso es, hay que permitirse escribir aunque estemos lejos del cuaderno o lejos del teclado, pero luego sí, hay que sentarse a escribir. Fíjate que yo, la transmisión pasada, hablábamos acerca del perdón. Y una de las cosas que fue donde les avisé a todos que vendrías tú esta semana, les decía que a mí en momentos muy difíciles, que fue antes de escribir el libro, yo a mí me ha encantado siempre escribir y escribía pensamientos, canciones, poemas, y ahí se quedaban plasmados. Pero me acuerdo que una de las veces que tuve un problema difícil ahí en la universidad, decidí escribirle a mi jefe, al jefe de mi jefe, a los compañeros de trabajo que realmente fue una situación de mucha dificultad porque había, si tú quieres, envidias, chismes y un montón de cosas que me estaban lastimando y la última intención que yo tenía era crear polémica porque me habían dado la dirección a mí y obviamente esto creó, porque había gente que tenía más tiempo que yo. Entonces les lo comentaba yo que muchas veces a mí me ayudó mucho el escribir, dejar plasmado todas estas emociones, todo lo que estaba pasando por mi mente. Y luego pasaban 2 o 3 semanas o un mes o un poco más. Lo volví a leer y me di cuenta que yo ya lo había perdonado, ya lo había sanado y no se los mandé. Sí. No necesitaba enviarlo, pero era algo para mí que yo saqué, que acomodé y que definitivamente muchas veces, como decías tú, empiezas con una cosa pequeñita y luego resulta que eso puede ser una gran historia y para mí fue parte de mi libro. Pero en ese momento yo lo tuve que escribir para sanar. Entonces no Pues necesariamente... es que a veces no nos damos cuenta también, Ceci, que cargamos con los resentimientos que otros nos transmiten, o sea, que nos especean, ¿no? Nos avientan, pero son de ellos, son sus momentos de ofensa, sus resentimientos, lo que sea, y que ahí vamos nosotros cargando con eso y volvemos al bagaje de vida. Ahí en el taller, ¿te acuerdas que decíamos en el backpack de la vida? Alguien te va echando piedras. Oye, ya bastante hacemos con cargar con las propias, no carguemos con nadie más, con las de nadie más. Y creo que tú lo que hiciste fue con cada una de esas cartas, quitarte una piedra del bagaje de alguien más y decir, oye, tu problema no va a ser mi peso, no lo voy a cargar yo, sanar, 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 no tiene nada de malo que busquemos protegernos de ese modo, ¿no? ¿Por qué? Porque además, sí, creo que tú también, con estas estrategias que has tenido de manera instintiva, por eso eres una persona que tiene tanto que dar, porque no estás cargando con tanto, lo has volcado, te lo has puesto en un libro o en esas cartas o en otras cartas, o pues aquella vez que escribiste en ese cuaderno al borde de la muerte, y creo que en ese sentido, pues ya sales ganando. Y al hacerte ligera de equipaje, entonces das mejor cara, tienes mucho más alegría que dar, vas pues a lo mejor flotando, no sé, de tanto te logres aligerar, ¿verdad? Y yo creo que estamos todos viviendo una época diferente.
porque no quiero decir ni buena ni mala, realmente el problema, como digo yo, el problema no es el problema, sino cómo vas a reaccionar ante la situación. Sí, así Entonces es. yo creo que estamos viviendo una situación muy diferente y de alguna forma me gustaría, digo, esto es parte de lo que me gusta hacer ahorita contigo, es dar las opciones para que a lo mejor a alguien con que a dos o tres o uno solo, que sea esto útil, ya valió la pena esta transmisión, esta conversación, porque habemos personas que la escritura nos ha sanado la vida. Y yo ahí quiero entrar un poquito a la parte que a mí que tú conoces perfectamente, de estar al borde de la muerte, cuidados intensivos. Yo quería dejar una carta para despedirme de mi hija porque yo me iba a morir. Uh-huh. Y la Entonces, así es como chiquita de un año, escribí. sí. Ajá. Nicola tenía 10 meses cuando empecé Sí. a escribir. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que lo que yo quería plasmar en ese libro era que mi hija me conociera a través de lo que la vida valía la pena ser vivida, a pesar de que yo me estuviera muriendo. Entonces empecé a recopilar todo aquello que sí valía la pena. Empecé a contarle de o sea, todo este recapitular, todas las cosas valiosas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Mi cuerpo fue la medicina para mi cuerpo. O sea, mi cuerpo automáticamente empezó a decir, espérame, no puedes morir porque tienes mucho que Mucho escribir que todavía. contar. Mucho que Sí. contar, son muchas historias y fueron hojas y hojas y hojas. Y recuerdo que mi abuelita y yo estaba en cuidados intensivos muy grave, los dejaban que fueran a visitarme ciertos ratitos y entonces yo les decía, nada más que no me hables, aquí quédate, pero no me hables, porque yo estaba dura y todo era a mano, en aquel momento ni Sí. computadora me llamaba ni nada. Pero yo creo que a veces no nos damos cuenta de a qué nivel ya hay gente que no puede hablar tan fácilmente, que no puede expresar fácilmente lo que está sintiendo, pero sí lo podemos escribir. Y muchas veces este escribir puede llegar a ser tan sanador que no nada más, como dices tú, te encuentras todo lo que hemos platicado, sino que te das cuenta que el valor tan grande que tienes en tu vida. O sea, el solo hecho de poder contar tus bendiciones y poderlas plasmar, dices, oye, pues sí hay cosas negativas, pero de todo esto que estamos viviendo, ¿cuántas cosas buenas no podemos sacar? Entonces, la invitación es mucho tratar de salvarte de algo que pareciera muy grave y que realmente puede ser, ¿cómo se dice? Puede ser tan proactivo que hasta te salve de una situación aparentemente muy negativa como la que estamos viviendo ahora. Sí, y fíjate, dices algo súper interesante esto de hablar, porque obviamente hay otros recursos, ¿verdad? Así es. Lo que sucede es que cuando hablamos necesitamos un interlocutor, pero cuando Correcto. escribimos no. Cuando escribimos no necesitamos un interlocutor, cuando escribimos en serio, que nos vamos mucho más profundo que simplemente hablar, que hablar, bueno, hablar es lo que nos separa de los animales, ¿no? O sea, llegamos a Así es. nos hace humanos. Todavía contar historias, digo yo, que todavía más separación, porque entonces, sí, ok, tienes un interlocutor, pero dependes del estado de ánimo del interlocutor, de la voluntad del interlocutor, de muchas cosas. Y escribir en este ejercicio, por ejemplo, tú lo hiciste para tu hija, pero finalmente en realidad ahí decías, estoy escribiendo, quisiera que esto le llegara a mi hija, pero creo que lo que sentiste es que estabas escribiendo también para ti, para decir todo lo que valía la pena de ti, sin un De la vida. interlocutor, y ahí es donde funciona este ejercicio, ¿no? Profundísimo, mucho más profundo de lo que nos vamos a permitir, eh, mucho más, ¿qué te voy a decir? O sea, quizá al desnudo, ¿no? Mucho más al desnudo cuando escribimos y pensamos, nadie lo va a leer más que yo. Y parte de este ejercicio que también recetan es, oye, si no lo quieres publicar, quémalo. Es parte Sí, de soltar esto al universo, ¿no? totalmente. Ya, De hecho, ¿qué fue lo que hice? Tiré todas esas cartas, exacto, delete, pero ya había sanado todo aquello, ¿no? exactamente, Ceci, sí. Es una cosa muy bonita esto de escribir y yo sí creo que todos deberían de ser escritores, todos. No me importa a qué se dedican.
estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo recomendarías? Yo sé que hay muchas personas aquí, hay algunos comentarios que me gustaría, aquí los podemos poner. Sí. Dice por aquí Marta Salim, grandes escritoras, maestras de vida y muy queridas amigas, qué placer verlas y escucharlas. Ana Paula también pone por aquí, totalmente de acuerdo, escribir es una forma Ay, gracias de por estar aquí. pensar. Sí, está aquí, mucha gente, mencionaré algunas, y aquí yo estoy poniendo en pantalla. Escribir es una forma de pensar con más claridad, de conocerte tus emociones más profundas, de expresar tu sentir. Dice Marcela, De dos acuerdo. grandes escritoras. Gracias, Marcela, por estar aquí también. Leticia López, hay mucha gente aquí que no podríamos mencionarlos a todos. Sandra, mamá, mi mamá aquí está. Carmen, Fer. Me gustaría preguntarte, si alguien quisiera empezar, ¿cómo recomiendas tú hacer esto? Si alguien dice, bueno, es que sí me gustaría, no sé cómo empezar, cojo un diario, escribo en un papel. Si tú pudieras dar alguna recomendación para quien tiene el deseo, pero muchas veces como que solo es arrancar para que te sueltes. ¿Qué Bueno, podrías recomendar? es que también escribir es un acto de disciplina tremendo. Muy, sí. Tremendo, o sea, se requiere mucha disciplina esto de sentarte todos los días a escribir, todos los días, para que no sea un ejercicio que quede así, pues sin terminar, ¿no? 2, 3 hojas y luego ya otra vez le volviste a decir que sí a todo lo que todas las meriendas que te invitan o los partidos de fútbol, lo que sea. Entonces, yo sí pienso que no todos tenemos al principio, tú ya sí, yo sé, y yo también ya la tengo, la disciplina esta de decir yo me siento a escribir, punto. Y de tal hora a tal hora, horas de oficina o lo que sea, yo escribo porque esto soy profesionalmente. Tenemos que entender que ni yo empecé así, ni tú empezaste, bueno, tú sí empezaste así, pero después dejabas así. Creo que este libro, sí, este libro tuyo cuajó y llegó ya a su final, porque encontraste el mecanismo que te ayudó a ti. Y resulta que es el mismo que me ayudó a mí, de meterte a un grupo de escritura, un taller de creación literaria, que no te tiene que llevar a publicar. Hay talleres de creación que son talleres de tipo terapéutico. Y hay 2 escuelas aquí en Monterrey que a mí me gustan mucho. He colaborado muchos años con cada una, que es Literálica, que está acá en el área de San Pedro, o Centro Cálamo, que está en el área allá más hacia la carretera nacional. Cálamo. Cálamo, con K. Sí, con C, Cálamo. Con C. Sí, y entonces esos centros de escritura, de creación literaria, ofrecen estos talleres y logran hacer estos grupos de gente que quiere escribir de forma terapéutica. De hecho, en Literálica ofrecen pro bono, tienen una asociación para ayudar a mujeres con cáncer. Fíjate, qué interesante, mujeres con cáncer a escribir, y les ofrecen estos talleres para que ellas vayan escribiendo su proceso y lo que se sabe son maravillas. Entonces, yo sí recomiendo que lo hagan para encontrar la disciplina. Sí, porque ahorita que lo mencionas, digo, hay quien quiere escribir solamente para sí mismo y dejarlo ahí, pero finalmente, aunque no fuesen a publicar, esta disciplina es como ir a tomar una clase de baile. Date el tiempo, porque esta forma de ejercicio, como me sucedió a mí, realmente yo le tengo que agradecer, no sé si esté por ahí escuchándonos, pero tengo que agradecerle a Morena de la Garza, mi amiga, que me dijo, acabo de encontrar un taller al que tienes que ir para que puedas terminar tu libro. Y la realidad es que sí, o sea, yo necesitaba esta guía, todo esto que tú fuiste y eres todavía para mí, que me ayudó a ordenar, a tener esta disciplina de que íbamos a revisar lo escrito,
y todo este tipo de cosas. Entonces, quien realmente tenga el deseo de hacer algo, porque dicen por ahí que debemos hacer, todos deberíamos escribir un libro, y yo creo que es algo, no siento que haya nadie que no tenga una gran historia que contar. Entonces, aunque fuera nada más para ti, pero esta disciplina a mí me ayudó muchísimo. Tú lo haces, sigues dando yo sé que ya con escritores que ya están a punto de publicar, sé que ya no, vaya, no es como en un taller que podríamos encontrar ahí, pero es una manera excelente de empezar si alguien estuviera interesado. Yo sí creo, absolutamente. Yo no doy ese tipo de talleres. Yo ya estoy en talleres con gente que va a publicar un libro, ¿no? Es en lo que me he especializado y lo que más me gusta. Me gusta ver como tu libro cuando lo vimos publicado, Ceci, y todavía ver todas las ediciones que han seguido saliendo, porque es un libro que ya tiene 4 años o cuánto y sigue dando muchísimo, porque yo creo que también responde a una necesidad que había allá afuera. Entonces, cuando nos contaste tu libro, yo me acuerdo que no nada más yo, sino los otros miembros del taller, de inmediato todo el mundo creyó en ese proyecto y en ti, por la historia impactante no sé, me parece que eres una heroína que tenía mucho que contar. Lo que sucede es que la mayoría de la gente piensa que vive una vida tan cotidiana que no tiene nada que contar. Y entonces, si todos nos quedáramos así, pues nadie contaba nada, ¿no? O sea, nadie escribiría nada. Aquí estamos haciendo 2 invitaciones y son distintas. Estamos haciendo la invitación a decir, sí, todo el mundo tiene una historia que contar, y si no es propia, la del abuelo, pongan atención a su entorno y verán que hay grandes cosas que contar, y echen la creatividad y ya verán, pero también no se preocupen, no se tiene que escribir para publicar un libro, no se tiene que escribir para ser leído y para proponer el gran nuevo tratado filosófico, o yo no sé, que cambia la humanidad, no tiene que ser eso. Lo que sí que... Perdóname, Álvaro González aquí nos comenta que cuando él era maestro en la universidad le recomendaba a los alumnos que que escribieran sus emociones, pues es el inicio para liberar emociones y que a esa edad es muy complicado entenderse a ellos mismos. Y como dicen ustedes, les recomendaba que después de una semana leyeran sus escritos y verían otra forma de pensar. Le ayuda a muchos y a superar su inseguridad. Definitivamente, Álvaro, gracias por esta aportación. Muchas gracias. Yo quisiera preguntar, porque nos quedan 10 minutitos. Ups. Porque luego nos cortan allá y luego empiezan a poner aquí ojo. Cuéntame algo sobre tus libros. A mí me gustaría mucho que, si pudieras tú describir en una frase cada uno o alguna manera en la que podríamos, digo, sin ser spoiler, porque yo sé que no te gusta hacer eso, cada uno de tus libros son 3 historias profundas de las cuales yo he aprendido de cada una muchísimo de mí misma. Y sí me gustaría que todos los que están aquí, porque sé que les interesó Sofi Segovia, nos dijeras un poquito, porque hay quienes a lo mejor no los han leído. Platícanos brevemente de cada uno de ellos. Bueno, primero te cuento de la generalidad de mi obra. Es ficción, mis novelas son ficción, ¿ok? O sea, es un ejercicio distinto. Sin embargo, sí parte de estas grandes preguntas también. Estas grandes preguntas, por ejemplo, en mi obra se nota esta búsqueda de una verdad completa, no medias verdades, o verdades que no se han contado, que se han dejado fuera de la historia de México o de la literatura incluso. Y entonces busco estas historias para completarnos, porque yo busco entender cómo es México, por qué es como es, por qué hay esta percepción de México en el mundo, y entonces, y de ahí parto, son temas grandísimos,
y de ahí parto a luego subtemas así, pero preguntas, que fíjate que yo también entro con estas preguntas y salgo pues un poco más sabia y quizá también un poco más ligera de equipaje. Y resulta que Huracán es mi primera novela. Empecé a escribir cuando se iba a acabar el mundo, en el 2000. Fue cuando yo por fin hice este alto en el camino y dije, a ver, silencio, alto, que se calle el mundo, voy a escuchar lo que yo tengo dentro, y lo que tenía dentro era este amor por escribir, que no le había hecho tanto caso. Había escrito mucho, pero al final del año tiraba los cuadernos porque decía yo, aquí en Monterrey, pues no, aquí no hay novelistas, o yo no sé qué pensaba, y bueno, finalmente dije, sí, ese es mi sueño, ese es mi murmullo, voy a escribir, y escribí Huracán. ¿Y por qué Huracán? Porque yo quería comprender por qué México es como es. Y entonces todos estos personajes coinciden en Cozumel cuando ya viene un huracán, pero no es ese el que le da el título a la novela, sino el que cada quien lleva en su bagaje de vida. ¿Por qué? Por los estereotipos. Cada estereotipo que dejamos que nos cuelguen, bueno, va a dar al backpack de la vida, ¿no? Entonces, se hace este análisis y empiezo a descubrir este México que carga, pues, con grandes dolores, ¿no? Y luego voy a escribir El murmullo de las abejas, y descubro que muchos de esos quizá vienen desde 100 años antes. Y luego voy y escribo Peregrinos, que sucede en México para nada, sucede en Prusia Oriental, es un país que ya no existe, pero a través de escribir Prusia Oriental descubrí mucho más México. O sea, es una novela tan mexicana como las otras, a pesar de que no sucede aquí, y se supone que los personajes hablan alemán. Pero muchas cosas de esa historia me ayudaron a comprender México. Y me ayudaron a comprender también, por ejemplo, muy importante, a tener esta empatía con, por ejemplo, las caravanas de centroamericanos que pasaban por aquí, porque yo estaba escribiendo El murmullo, Peregrinos, y fui comprendiendo que todos somos peregrinos, ¿no? Y entonces a mirar con mucho más compasión, porque nadie quiere salir de su tierra, ¿no? Y a comprender que yo estoy aquí, mi vida es un milagro, porque ha resultado de las decisiones de estos peregrinajes ancestrales que han salvado la vida de la siguiente generación. Entonces, bueno, son estas novelas que son muy conmovedoras, que pues ya van a estar por todo el mundo también Peregrinos, porque creo que hablan de algo súper humano, esas preguntas súper profundas que nos llevan a preguntarnos quiénes somos. Y creo que lo mismo han descubierto los lectores a través de las novelas. Sí, de hecho yo se las recomiendo ampliamente, precisamente por eso quería que nos platicaras un poquito de ellas, porque al final es hablar de nuestra propia historia, como dices tú, todos somos peregrinos, todos al final tenemos historias, y fíjate que ahorita que comentabas esto se me vino a la mente cómo muchas veces también a través de la escritura sanas inclusive el dejar de juzgar cosas que ocurren en otras vidas, que ocurren en la tuya, porque es ahí donde plasmas una realidad que muchos vivimos. O sea, no y me parece, Ceci, que dejar de juzgar también es empezar a sanar. Totalmente. Definitivamente. Totalmente. Dejar de juzgar es dejar de cargar con todos estos prejuicios y todos estos estereotipos y todas estas que finalmente pues van a mi primera novela, Huracán, ¿no? Te creas un huracán aquí, en un vaso de agua, y mejor, como tú dices, escribir para comprender, para empatizar, para dejar de juzgar, y vas a vivir mucho más sana vida en todos sentidos, empezando por el espíritu. Por ahí se empieza, ¿eh? Sí, y regresando como comenzamos, no se necesita ser un experto, no se necesita más que tener una computadora, un lápiz, un papel y emociones, ideas. Ser humano. Ser humano.
Sí, exacto. O sea, si nos ponemos a ver todo lo que escribimos en el WhatsApp, todas las cosas que se escriben todo el tiempo, es una manera de comunicación que ya se hizo ahorita. Te voy a interrumpir tantito. Si nos ponemos a fijar en todo lo que no escribimos, okay, porque ahí están después los emoticones para hablar por nosotros. Eso es la tristeza. Para allá iba. Páginas y páginas de manitas de oraciones y de risas. Hay que usar las palabras. No nos olvidemos de las palabras, porque luego estos simbolitos nos roban la conexión con nuestras propias emociones. Y bueno, sí, el WhatsApp debe ser práctico y a veces así como muy pues rápido y así, pero luego, pues yo creo que todas estas manitas que se ponen merecen 2, 3 palabras. Entonces escriban. Simplemente esas manitas. Yo para allá iba, haz de cuenta que me cachaste la idea. Te digo, muchas veces a través de manitas estamos diciendo, o de emoticones, todas nuestras emociones, y cuántas veces en la escritura, a cuántas personas no con esas manitas les estamos diciendo gracias. Y yo creo que si algo vale la pena es ser agradecidos, di gracias. Dilo, no te divorcies de la palabra gracias. No te divorcies de las palabras cuánto lo siento, o oraciones por ti, o lo que sea que vayan a significar esas manitas que luego tienen 1000 significados, ¿no? El corazón, pues dile te quiero, amiga, sí. Te quiero mucho. O sea, veces... con cariño, o aprecio, hay muchas maneras y muchos niveles, ¿no? Sí. Fíjate que hay un meme por ahí que me gusta a mí mucho y de vez en cuando lo vuelvo a rescatar, que es la evolución de la escritura humana, que empieza con empezó con los simbolitos y luego los jeroglíficos egipcios y luego con, bueno, ya por fin el alfabeto y ahora pues las palabras y ahora los emoticones. O sea, estamos volviendo a los jeroglíficos. Sí. Entonces, sí perdemos, entonces también hay que cuidar el WhatsApp. Y de hecho, para allá iba que esto también es una invitación a redescubrir nuestras palabras, nuestra voz. Y el WhatsApp lo que nos ha permitido es quitarnos esta voz, porque ya todo lo puedes decir con una sonrisa, digo, con un puro emoticón. Digo, más bien tú crees que lo estás diciendo, pero realmente no hay una expresión verbal. Y yo creo que esta es otra de las invitaciones que me gustaría hacer, que escribir sana, inclusive sana este peligro que estamos teniendo, como tú lo dices, cuántas veces escribes te quiero con K, o sea, un montón de cosas que hemos estado desvirtuando de nuestro hermosísimo lenguaje. Mi abuelito estaría retorciéndose en su tumba si viera cómo, porque él era un pero te corregía hasta la... Perfeccionista. Para la forma de hablar. Bueno, es que eso también es como presentarse bien vestido a una cita, ¿no? La ortografía, la gramática es la imagen que das cuando no estás presente, ¿no? Entonces tu abuelito tenía razón, sí hay que cuidarlo, da flojerilla poner los acentos o lo que sea, pero fíjense además que lo que se practica sale. Si no practicas escribir bien, no sale. Así es que yo creo que la escritura también hay que irla practicando, porque sí es cierto, ahorita estamos hablando de una escritura que no se va a publicar o lo que sea, pero sí es una escritura que de todas maneras ojalá que te invite a ir mejorando, ¿no? Y entonces la primera exigencia es, escribir en el WhatsApp la idea completa en conexión con tus sentimientos y en empatía hacia el que va a recibir tu mensaje, pero también con todos los recursos que nos da el castellano, que es muy rico. Y sí cambia el significado una coma o un acento mal puestos. Así totalmente, es que mucho. Entonces también... Yo creo que si alguna invitación pudiera hacerles a quienes hemos estado platicando de muchos temas es, escriban esta carta que tienen ahí a lo mejor atorada y que no han podido expresar.
olvídense de que nadie la va a leer. Y si realmente hay un interés por alguien que te ayude, que te guíe, que te oriente, están estas dos, Literalia Cálamo, que nos pueden ayudar. Ya luego podemos pasar. En Monterrey. Aquí en Monterrey, sí, pero yo creo que en muchas ciudades ya hay algo similar, ¿no? Inclusive sé de personas, hace poquito me escribió alguien que tiene ya un libro totalmente terminado y dice, pero no tengo quien me lo edite, no tengo quien me ayude. Bueno, podemos que pidan, preguntamos, ya sea que yo te lo pregunte a ti o vemos con ellos mismos de Literalia, dependiendo en qué parte de la ciudad estén. Pero yo creo que si se trata de escribir y de expresar, vamos a encontrar la manera de que no se quede nada más en el tintero. Déjame ver los últimos comentarios. Dice Marcela, gracias por compartir con nosotros sus grandes inspiraciones. Gracias a ti, Marcela. Noemí dice, me pasó hace tiempo hacer un escrito cuando estaba molesta y no lo mandé. Al día siguiente lo volví a leer y me arrepentí de lo que había puesto, jajaja. Así que había cambiado de manera de pensar o de ver las cosas. Definitivamente que este es el mensaje de esta plática. Esto es liberador. Sí. Sanar, escribir es liberador, te libera de lo que traes adentro, te sana heridas, te sana muchas situaciones. Yo quisiera leer algo para terminar antes de que tú nos des tus últimas palabras. Dice por aquí, es un poco parafaseando al filósofo Luis Castellanos, que dice, las palabras tienen poder, algunas hieren, otras sanan. Con las palabras podemos hacer reír o llorar, animar o desalentar a alguien. Las palabras que elegimos para narrar nuestras experiencias vitales son importantes. Es nuestra decisión escoger y cuidar bien las palabras que utilizamos para comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. Entonces, no es nada más lo que hablas hacia afuera, sino lo que te dices, lo que te escribes. De hecho, hace poco tuve una plática que es, ¿qué te dices a ti mismo? Entonces yo creo que cuidemos nuestras palabras, creo que es bien importante. Tú nos lo has demostrado en 3 novelas de muchísimo éxito. Sofía, no tienes idea cómo te agradezco el que te hayas dado tu tiempo. Yo sé que estás muy ocupada ahorita con traducciones. Cuéntanos, ¿en cuántos idiomas tienes ya tus novelas? Bueno, El Murmullo ya está, además, en todos los países de habla hispana, en español. Está en Estados Unidos, bueno, en todos los países de habla inglesa también, por todo el mundo. Y el martes se estrenó en italiano, pero ya viene en alemán y en ruso y en checo y en lituano. Y ayer me enteré que en turco también. Entonces, pues sí. Hay que aprender esos idiomas, a ver si está pues, bien. No. Mejor que me pongan una traductora, ¿no? Mira, no ha caído la traducción en francés, ese sí lo hablo. El italiano, muy pocho y muy cortado y así, pero lo entiendo. Pero pues no nos pasa nada. No hay que tenerle miedo a los idiomas que no conocemos. Hay que abrirse a todo y entonces yo sé que todo se soluciona con un buen traductor o un aparato traductor. No, nada me detiene. Así es que feliz. Amalia, gracias por estar aquí. Ana gracias Paula, a todos. Nancy, Ileana Rodríguez, Noemí, Marcela, hubo muchas invitadas, Mayra, Elizabeth Ramos, Fernanda Leal, dices, escribes para sanar, solo importa que expreses honestamente y de corazón tus emociones, sin juicios y sin culpa. Exactamente. Y bueno, y sí, como dices, no te engañes, ¿verdad? O sea, ya no disimules cuando te escribas a ti mismo, pues no, profundo y real, bien dicho. Como dices tú, entrar en este trance. Sofi, las últimas palabras que nos puedes decir a todos nosotros antes de veras agradecerte por estar aquí. ¿Qué mensaje nos dejas a todas estas personas? A mí, Ceci, me emociona muchísimo estar contigo aquí en tu espacio. Tu invitación me emocionó mucho porque realmente eres alguien que yo admiro muchísimo. Me ha tocado ver todo este crecimiento, este seguimiento que tienes, porque me da gusto que la gente reconozca que tienes una luz que has transmitido en tu libro, en todas tus pláticas, en cada uno de tus posts. Te agradezco muchísimo y les agradezco a ustedes estar aquí ahora, amigos,
Y sí, ojalá que acepten la invitación para escribir. Y que de esa manera después digan, ¿cuánta razón tenía Sofía y Cecilia? Escriban, escriban, escriban. Pues muchísimas gracias con ustedes aquí, Sofía Segovia. Gracias por este espacio, por este tiempo. Un abrazo con mucho cariño y estaremos pendientes para todo lo que sigue en tu vida. Muchas gracias. Sofía. Gracias a ti. Bye. Un abrazo. Adiós a todos. Hasta luego.